Buenas noches, queridos hermanos. Estamos nuevamente aquí para continuar con nuestra clase de exposición de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Recordamos, hermanos, que es una exposición versículo por versículo, en la cual pues procuramos ser lo más claros posibles. Y quiero, antes de que comencemos, hermanos, quiero invitarles a que se unan conmigo en una oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Dios, por esta bendita oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra, Señor, de estudiarla, Señor, de, de ver qué es lo que hay en ella, Padre. Y gracias también, Señor, por el don de tu Espíritu Santo, porque por medio de tu Espíritu Santo tú nos muestras la verdad, tú nos guías a la verdad, Señor. Sabemos que estas verdades deben discernirse espiritualmente y gracias, Señor, por tu Santo Espíritu morando en nuestros corazones. Te pedimos, bendito Dios, como siempre lo hacemos, que abras nuestros ojos para que podamos mirar en las maravillas de tu ley. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y amigos que estén viendo este video, Señor, y que todo sea para honra y gloria de tu nombre, Señor, porque de ti somos, Señor, y para ti hacemos esto. Gracias, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues así hemos llegado ya a la sesión número 16, pues ya son 16 lecciones de esta carta del apóstol Pablo a los Romanos, y con esta sesión iniciamos la sección 6 de la carta a los Romanos, y esta sección se llama Restauración, la recepción de Israel de la justicia de Dios, y abarca del capítulo 9, versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 36. En esta sección, perdón, el apóstol Pablo se vuelve del enfoque que él tenía en toda la humanidad en general, que pues es el enfoque que ha tenido en los primeros 8 capítulos, y él pone ahora su vista en Israel. En esta sección, el apóstol Pablo pues va a reconciliar ese mensaje de que no hay distinción entre el judío y el griego con con la anterior forma en que Dios usaba para tratar con Israel. Es decir, todos vemos en el Antiguo Testamento la manera en que Dios trataba con el pueblo de Israel, y ahora en el Nuevo Testamento, pues él dice que ya no hay diferencia, ya no hay distinción entre el judío y el griego, y en esta sección el apóstol Pablo pues trata de reconciliar, no trata, reconcilia, ¿verdad? Esta afirmación de que ya no hay diferencia con el uso del lenguaje que Dios hacía para hablar de Israel. Y no bastará, hermanos, ser simplistas y decir que, pues que Israel fue desobediente, que Dios lo rechazó enteramente y que ese cambio trajo bendición a los gentiles. Algunos así lo han tratado de explicar. Dicen, pues Israel fue desobediente y eso nos trajo bendiciones. No basta también, hermanos, solamente con ir a Efesios capítulo 2 o con Colosenses capítulo 3. Vamos a leerlo para que le entendamos, hermanos. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice la escritura de esta manera: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, perdón, estoy en Gálatas, es Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Estamos en vivo, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vamos ahora a Colosenses 3:11.
Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Estos pasajes, hermanos, son ciertos en cuanto a nosotros, los hijos de Dios. Pero vamos a ver estas verdades, ¿sí?, como están expuestas en la carta del apóstol Pablo a los romanos. En esta carta, hermanos, Dios expone sus procedimientos en el pasado y sus procedimientos en el futuro en cuanto a este pueblo terrenal escogido llamado Israel. O sea, en esta sección que vamos a ver el día de hoy, Dios, pues, nos dice cómo fue su relación con Israel en el pasado y cómo será su relación en el futuro para con ese pueblo terrenal llamado Israel. Estos capítulos, capítulo 9, 10 y 11, pues se convierten en una parte esencial de la doctrina cristiana. ¿Por qué? Pues porque estos pasajes no exponen nuestra salvación o nuestra posición en Cristo. Esto lo hacen los capítulos 1 al 8. Pero estos pasajes, estos capítulos 9 al 11, descubren nuestro lugar en los planes de Dios al lado de la nación de Israel. Entonces, pues vamos a ver esta sección que abarca el capítulo 9 y que nos hablan del pasado de Israel, su elección. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, es el dolor de Pablo. Vean por favor ahí en Romanos capítulo 9, versículos 1 al 3. Romanos capítulo 9, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: verdad digo en Cristo, no miento, que mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. En este pasaje, hermanos, el apóstol Pablo está expresando su dolor y él dice, verdad digo. Y mi conciencia, dice, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, yo estoy diciéndoles la verdad. Y mi conciencia es testigo. Y aquí, hermanos, quisiera que habláramos un poco acerca de la conciencia, ¿verdad? De cómo la conciencia de un cristiano puede llegar a ser confiable solo y solo cuando está guiada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la conciencia, hermanos, como parte de nuestra humanidad, no ha dejado de ser imperfecta. Nuestra conciencia no ha sido completamente transformada. Sus advertencias, las advertencias que nos da la conciencia, por eso siempre debemos someterlas a lo que la Escritura nos dice. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra conciencia pues puede llegar a ser confiable cuando está siendo guiada por el Espíritu Santo, pero sabemos que estamos en una lucha continua, en una lucha diaria, y algunas veces nuestra conciencia no va a decir lo que es correcto. ¿Por qué? Pues porque hemos dejado de estar siendo guiados completamente por el Espíritu Santo. Entonces, por eso es bueno que cada recomendación o cada advertencia que nuestra conciencia nos haga, o si nuestra conciencia nos justifica, o si nuestra conciencia nos condena, pues tenemos que someterlo al escrutinio de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. El apóstol Pablo, hermanos, sentía la misma tristeza que sintió Moisés. Vean por favor Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Dice Éxodo 32,
versículos 32 y 33. Dice así la palabra de Dios. Está hablando Moisés con Dios, dice desde el 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Moisés sabía que el pueblo de Israel había pecado gravemente al hacerse ídolos de oro. Pero ahora, hermanos, Moisés está diciéndole a Dios, Dios, te ruego que perdones a Israel. O bórrame a mí de tu libro, arráncame de tu libro. Es similar, hermanos, la tristeza que el apóstol Pablo sentía por su nación. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, también debería causarnos tristeza la condición espiritual de nuestra familia. También debería causarnos tristeza la condición espiritual de los que no tienen a Cristo Jesús como su Salvador. Debería darnos dolor ver cómo las almas están pasando a una eternidad sin Cristo en el infierno. Y el apóstol Pablo ahí en el versículo 3, él tenía un deseo y dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. El apóstol Pablo tenía el deseo, y el deseo era, dice, ser anatema, que viene de una palabra griega que significa consagrar a destrucción. Vean por favor, primero a los Corintios capítulo 12, versículo 3, para que entendamos esta palabra. Primero a los Corintios 12, 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Vamos ahora al capítulo 16, versículo 22. Capítulo 16, versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Gálatas 1, 8. Gálatas 1, 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esta palabra, hermanos, significa separado o apartado para la destrucción. Pablo decía, yo quisiera yo mismo ser condenado. Yo quisiera yo mismo ser un maldito, estar condenado al infierno, estar separado de Cristo. Quisiera perder mi posición en Cristo con tal de que mi nación fuera salvada. Pablo entendía que este intercambio era imposible. Él lo acaba de decir en el capítulo 8 de Romanos, cuando dice, ¿quién nos separará? Él sabía, hermanos, que ese intercambio era un intercambio imposible, pero él estaba expresando con sinceridad su amor por sus compatriotas, estaba expresando con sinceridad su amor por aquellos que aún no estaban en Cristo. Yo creo, hermanos, que esto que hizo Pablo, esto que hizo Moisés, pues no debería ser menos lo que nosotros hacemos por las almas perdidas. Al menos estar orando por ellas, al menos estar teniendo un continuo dolor que nos motivara a hacer algo por el cumplimiento de la gran comisión. Luego el apóstol Pablo hace una breve descripción del pueblo de Israel. Y esta breve descripción pues contiene 7 bendiciones que Dios le había dado a Israel. Dice versículo 4, vamos a leer versículos 4 y 5. Dice,
que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En esta breve descripción que se hace del pueblo de Israel, se nos dice que del pueblo de Israel es la adopción. Y pues no está hablando, hermanos, de salvación como nuestra adopción, que hemos sido adoptados en la familia de Dios, sino que ellos en general fueron adoptados como nación. Ellos tuvieron una adopción nacional. Vean por favor conmigo Éxodo capítulo 4, versículo 22. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel como nación es mi hijo, mi primogénito. Vamos ahora a ver, hermanos, capítulo 19, versículo 6. 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio 7, 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Vamos ahora al libro de Amós, capítulo 3, versículo 2. Amós 3, 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por vuestras maldades. Vamos ahora a Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Todos estos pasajes, mis hermanos, nos dicen que Israel fue escogido no para ser salvo con una adopción como la nuestra, sino que todo Israel fue adoptado como nación. Dice Romanos que de Israel es la adopción, que de Israel también es la gloria. ¿Y a qué se refiere con la gloria? No se refiere a entrar en la gloria de Dios, sino se refiere a la presencia de Dios acompañada, que acompañó al pueblo de Israel en el desierto con esa nube llamada Shekinah, o con la presencia de Dios cuando estuvo con ellos en el tabernáculo y en el templo. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de esta gloria de Dios acompañando a Israel. Éxodo 16:10. Éxodo 16:10. Dice la palabra de Dios, Éxodo 16:10. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Éxodo 24:16. Éxodo 24:16 y 17. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés del medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Veamos ahora capítulo 29, versículo 42 y 43. 29, 42 y 43. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones.
a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. Ahí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Veamos ahora Levítico 9:23. Levítico 9:23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de la reunión, y salieron del tabernáculo, salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, la gloria de Jehová los acompañaba, la presencia de Dios. En medio del tabernáculo de reunión, Dios los acompañó. Cuando ellos hicieron el templo, Dios los acompañó. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 11. Primero de Reyes 8:11. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Qué nación, aparte del pueblo de Israel, tuvo la gloria de Dios habitando en medio de ellos? Nadie. Por eso este pasaje dice, pues de ellos es la adopción, de ellos es también la gloria. Y luego dice, de ellos es el pacto. ¿Qué es el pacto, hermanos? Un pacto es una promesa, es un acuerdo o es un contrato de carácter legal y obligatorio. Y en la Biblia encontramos diferentes pactos que Dios ha hecho con el hombre, no que el hombre ha hecho con Dios, que Dios ha hecho con el hombre. Y en todos ellos, a excepción de uno, en todos esos pactos, los hombres, que de Dios con los hombres, esos pactos son eternos, son unilaterales. Es decir, que Dios promete hacer algo, pero solamente basado en su propio carácter, basado en su propia persona y no basado en las acciones o en las respuestas del ser humano. Y estos pactos Dios los hizo con Israel. Estos pactos que vemos en la Biblia, hermanos, vemos el pacto de Dios con Noé, lo vemos en Génesis capítulo 9. Vamos por favor, Génesis capítulo 9. Versículo 8 al 17. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros. Ahí en esa época Dios establece un pacto que se llama el pacto de Noé, o más bien dicho, el pacto con Noé. En Génesis capítulo 12, vamos un poco más adelante, Dios hace un nuevo pacto, un pacto con Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios hizo un pacto con Noé, ahora hace un pacto con Abraham. Luego, Dios hace un pacto con el pueblo que se llama el pacto de la ley, y pues lo hizo por medio de Moisés, y eso lo encontramos en Éxodo capítulos 19 hasta el 31. En Números capítulo 25, lo buscamos por favor, Números 25. En Números 25, versículos 10 al 13. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote
Aarón ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Dios hizo un pacto con Noé, luego hizo un pacto con Abraham, luego hizo un pacto con la nación, llamado el pacto de la ley, ahora hace un pacto sacerdotal. En segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 8 al 16, Dios hace un pacto con David, el pacto de un reino eterno. Y luego Dios hace el pacto número 6, que se llama el nuevo pacto. Esto pues lo podemos ver en Jeremías 31, del 31 al 34, en Ezequiel 37 y más claro en Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 13. Todos estos pactos, mis hermanos, excepto el pacto de la ley, son unilaterales. El pecado de Israel no los abrogó, a excepción del pacto de la ley. ¿Sí? Este pacto de Dios, el pacto de la ley, pues fue abrogado por el pecado de Israel y fue reemplazado por un nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 13, lo vemos por favor. Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 13. Pero ahora, cuanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero, el pacto de ley, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno ensañará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Pues en este pasaje nos dice, hermanos, que Dios estableció un nuevo pacto, ¿sí? Para suplir al pacto de la ley. Muy bien, volviendo a Romanos capítulo 9, versículo 4, se nos dice que de Israel son la adopción, número 1, es la adopción, número 2, la gloria, número 3, el pacto, número 4, la promulgación de la ley. El pueblo hebreo, hermanos, se les confió la escritura. Vemos en Romanos capítulo 3, versículo 2, dice, mucho, en todas maneras, primera, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién se le confió la escritura? ¿A quién se les confió la revelación escrita? Al pueblo de Israel. Cada uno, hermanos, de los escritores de la revelación fueron hebreos. Volvemos a Romanos 9. Dice versículo 4, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto. En griego, culto, latreia, que significa las ordenanzas religiosas que Dios prescribió para Israel en relación a la adoración. En Éxodo capítulo 29, ¿verdad?
pues se nos habla de estas ordenanzas que Dios le dio al pueblo de Israel, pero eran ordenanzas para llevar a cabo el culto al Dios verdadero. Recordemos, hermanos, que en ese tiempo Dios, sí, les describió y les prescribió el orden del culto para el pueblo de Israel. Pero no solamente dice que es el culto de ellos, también dice que las promesas son de ellos. ¿Y a qué promesas se refiere, hermanos? Las promesas en cuanto a la salvación le fueron dadas a Abraham. Desde el tiempo de Abraham, Dios le dio promesas en cuanto a la salvación. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Las promesas en cuanto a la salvación se las dio Dios a Abraham. Las promesas en cuanto al reino se le fueron dadas a David. Entonces, el pueblo de Israel recibió las promesas de salvación, las promesas del reino. Entonces, aquí estamos viendo que el pueblo de Israel ha recibido 6 cosas hasta ahorita, empezando con la adopción. Segundo, la gloria. Tercero, el pacto. Cuarto, la promulgación de la ley. Quinto, el culto. Sexto, las promesas. Y séptimo, los patriarcas y Cristo. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Y por medio de ellos vino Cristo. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Hebreos capítulo 2, versículo 16, lo buscamos por favor. Hebreos 2, 16. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos. En estos pasajes, hermanos, se nos dice que Jesucristo era de la descendencia de Abraham, que el verbo fue hecho carne. En Mateo dice que es el libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. En Romanos 1:3 se nos dice que Jesucristo, según la carne, es hijo de David. Entonces, hermanos, de todas las bendiciones que ha tenido el pueblo de Israel, la séptima bendición es, pues, que por medio de los patriarcas vino Cristo. Nadie más tuvo tan ilustres antepasados en su historia. Ninguna nación ha tenido otros antepasados más ilustres que estos. Abraham, Isaac, Jacob. Y ninguna nación ha tenido la bendición de ser la nación en medio de la cual nació el Salvador. Y ahí mismo, hermanos, en Romanos capítulo 9, versículo 5, dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, y se hace una descripción de Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Vean por favor primero los Corintios 15, 27. Primera los Corintios 15, 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Dice este pasaje de Romanos que es Dios sobre todas las cosas. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Algunos han pretendido dar otra lectura a este pasaje, diciendo que de Abraham, Isaac y Jacob, o sea, de los patriarcas, vino Cristo, y luego dicen, Dios es bendito sobre todas las cosas, o Dios es sobre todas las cosas y es bendito por los siglos. Pero este tipo de doxología, hermanos, estaría fuera de lugar. Esta no es una doxología, es una alabanza a Cristo. En Colosenses 1, 16 y 17 dice que todas las cosas en él subsisten. Dice que Cristo es bendito por todos los siglos. En este pasaje de Romanos 9, 5 se describe a Jesús como Dios sobre todas las cosas y digno de bendición por todos los siglos.
Hasta aquí, hermanos, hemos visto en estos 5 versículos, pues hemos visto, número 1, hemos visto el dolor del apóstol Pablo, y número 2, hemos visto una descripción de Israel. Pero ahora, el gran tema, hermanos, de que se empieza a hablar en el versículo 6, es la soberanía de Dios. Es la soberanía de Dios. Hermanos, y se nos van a decir varias cosas en cuanto a la soberanía de Dios, pero la primera que se nos dice es que Dios no ha sido infiel a sus promesas. Dios no ha sido infiel a sus promesas. Recordemos el tema, hermanos. El tema es la restauración de Israel o la recepción de Israel de la justicia de Dios. Y algunos dicen, bueno, pues entonces, ¿por qué? Si Dios tenía como su nación escogida al pueblo de Israel, entonces ¿será acaso que Dios ha sido infiel a sus promesas? Y la respuesta del apóstol Pablo es no. La palabra de Dios no ha fallado. Veamos versículo 6 de Romanos 9. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son descendientes de Israel son israelitas. Los privilegios, hermanos, y las promesas que Dios había hecho a Israel, los vemos en Isaías. Miren, vamos a verlo en Isaías 55:11. Isaías 55:11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Qué nos está diciendo esto, hermanos? La palabra de Dios no falla. Dios hizo promesas a Israel y esas promesas deben cumplirse. Jeremías 33:42. Jeremías 33:42. Perdón, 32, Jeremías 32:42. Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Entonces, hermanos, ¿qué nos está diciendo este pasaje? Dios había hecho promesas a Israel. Dios les había prometido privilegios a Israel. La palabra de Dios no ha fallado, hermanos. ¿Por qué decimos que la palabra de Dios no ha fallado? Porque no todos los descendientes físicos de Abraham son herederos verdaderos de la promesa. Vean el capítulo 2, versículo 28 al 29 de Romanos. Capítulo 2, versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En estos pasajes, hermanos, se nos dice claramente que los descendientes físicos de Abraham, no todos son descendientes verdad, son herederos de la promesa de Abraham. Vemos Juan capítulo 8, versículo 37. Juan capítulo 8, versículo 37. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las cosas,
las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he venido y he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Todos estos pasajes, hermanos, nos dice, pues, que los descendientes de Abraham, no todos, son herederos de la promesa. En Gálatas capítulo 3, versículo 7, el apóstol Pablo lo vuelve a decir, Gálatas capítulo 3, versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. La promesa de Dios no ha fallado, hermanos. ¿Por qué? Porque esos privilegios y promesas que Dios les había hecho se iban a cumplir. Pero, ¿cómo se iban a cumplir? Pues porque no todos los descendientes de Abraham, descendientes físicos, son herederos de la promesa. Miren, vamos a Romanos 9:7. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. El punto, hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en el versículo 7, lo dice para ejemplificar o para iluminar el versículo 6. ¿Qué les está diciendo? Miren, pues el punto es, ustedes bien lo saben, no todos los descendientes de Abraham son descendientes de la promesa. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo como hijo a Ismael y tuvo también a los hijos de Cetura, y ellos no son descendientes de la promesa. Ellos no son herederos legítimos de la promesa. El único heredero legítimo de la promesa es Isaac. Y dice el versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Los hijos de Agar, los hijos de Cetura, perdón, no fueron elegidos para recibir las promesas nacionales que Dios dio a Israel. Y cuando dice, miren, estos son los hijos de Dios, aquí el punto del apóstol Pablo es que así como no todos los descendientes de Abraham pertenecían al pueblo de Dios o al Israel nacional, así no todos los descendientes de Abraham, por medio de Isaac, son el verdadero pueblo espiritual de Dios. Hermanos, miren, el ejemplo es, miren, pueblo de Israel, Abraham tuvo más hijos, pero Dios escogió a Isaac. Entonces, no todos los hijos de Abraham son hijos de la promesa. Y luego el apóstol Pablo lo amplía y dice, no todos los descendientes de Abraham por medio de Isaac son el verdadero pueblo espiritual de Dios. Miren, Dios escogió a un hombre llamado Abraham. Ese hombre tuvo varios hijos, pero Dios escogió a uno llamado Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, pero Dios escogió a uno solamente, a Jacob. Dios, de toda la descendencia de Set, tercer hijo de Adán y Eva, escogió a uno. De toda la descendencia de Set, Dios escogió a uno, a Abraham. De toda la descendencia de Abraham, Dios escogió a uno, a Isaac. De toda la descendencia de Isaac, Dios escogió a uno, llamado Jacob. Vamos al versículo 10, 9 al 11. Porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré, y Agar, no, Cetura, no, Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues aún no habían
nacido, ni habían hecho según aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Isaac tuvo dos hijos mellizos. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Y dice este pasaje, aún no habían nacido. Esto, hermanos, el Espíritu Santo lo puso aquí. ¿Para qué? Para que entendiéramos que la elección no se basó en el mérito de Jacob o en el mérito de Esaú. O más bien dicho, la elección no se basó en el mérito de Jacob o en la falta de mérito de Esaú. Aún no había nacido. Vean la grandeza del versículo 11, dice, pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Esta frase, hermanos, nos enseña que la elección de Dios al escoger a Jacob no se basó en el mérito de Jacob, ni se basó en la falta de mérito de Esaú. ¿En qué se basó? Dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. La elección de Jacob se basó solamente en una cosa, hermanos, en el propósito de Dios. El propósito de Dios. La elección se basó en el plan de Dios. La elección de Jacob se basó en el plan de Dios. Y algunos han dicho, es que estos versículos solamente se refieren a la elección de Jacob como Israel, no tienen que ver nada con la salvación del hombre, pues directamente no está hablando de la salvación del hombre, pero sí está hablando de los métodos que Dios tiene para elegir, y exactamente las mismas palabras son las que se usan en Efesios capítulo 1 para hablar de la elección para salvación. Hermanos, en estos pasajes se nos está diciendo algo maravilloso. Se nos está diciendo que aún ni habían nacido, aún ni estaban aquí, y Dios ya estaba haciendo una elección. Dice el versículo 11, al final, no por las obras, sino por el que llama. La base de la elección no son las obras, es el que llama. ¿Quién es? Es Dios. De ninguna manera la elección se puede basar en las obras humanas. Se basa solamente en el propósito de Dios. La elección de Jacob no se basó para nada en el esfuerzo humano, él aún ni nacía. Se basa únicamente en qué, hermanos? Se basa únicamente en la decisión de Dios que Él hace al hacer su elección de manera soberana. Dios es soberano, Dios escoge a quien Él quiere. Dios pudo haber escogido a cualquier otro de la descendencia de Set, pero en su maravilloso plan Él decidió escoger a Abraham. Dios pudo haber escogido a Ismael o pudo haber escogido a uno de los hijos de Cetura, pero Él quiso escoger a Isaac. Dios pudo haber escogido a cualquiera de los dos hijos de Isaac, pero Dios escogió a uno. Dice el versículo 12 de Romanos 9. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esta frase, hermanos, de el mayor servirá al menor, pues está tomada de Génesis capítulo 25, versículo 23. Lo buscamos, por favor. Génesis 25, 23. Y le respondió Jehová, Dios, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas.
Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esta elección, hermanos, no fue por las obras, fue porque Dios así lo quiso. Dice el versículo 12 de Romanos, volvemos ahí, por favor, hermanos. Perdón, el versículo 13 dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es una cita de Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3. Alguien le preguntó, una dama le preguntó una vez a Carlos Spurgeon, le dijo, pastor, no entiendo por qué Dios aborreció a Esaú. Dice esta historia, hermanos, que Spurgeon le contestó, hermana, yo no encuentro ningún problema en entender por qué Dios aborreció a Esaú. Lo que para mí es difícil de entender es por qué Dios pudo amar a Jacob. Hermanos, si entendemos lo que la Biblia dice acerca de la naturaleza caída del hombre, el problema no es entender por qué Dios pudiera aborrecer a cualquier ser humano a causa de su pecado, a causa de su depravación. El problema donde está la grandeza de Dios es en que Él ha amado a personas pecadoras. Hasta aquí, hermanos, hemos visto que Dios no ha sido infiel a sus promesas. Él nunca dijo que iba a escoger a todos. Dios había predicho en la Escritura, hermanos, el rechazamiento temporal de Israel y la salvación de los gentiles. En versículos 14 al 18 del capítulo 9, hermanos, vamos a ver que Dios había predicho en la Escritura ese rechazamiento temporal de Israel. Dios también había predicho esa salvación de los gentiles. Y quiero decirles algo acerca de este pasaje, hermanos, de Romanos capítulo 9, versículos 14 al 18. Este pasaje, hermanos, causa un gran rechazo en la mente y el corazón del hombre, porque exhibe a la criatura tal como es verdaderamente delante de Dios. Exhibe a la criatura como inmerecedora del amor de Dios, incapaz de agradar a Dios y merecedora del castigo por parte de Dios. El único, hermanos, el único camino para entender bien estos pasajes de Romanos capítulo 9, versículos 14 al 18, el único camino seguro es recibir la verdad que encontramos en estos pasajes tal como ahí está, hermanos, tal como el Espíritu Santo la inspiró. Pablo está anticipando en versículo 14, pues como ya sabemos, el apóstol Pablo era un especialista en anticiparse a las posibles objeciones, y en el versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pues la objeción pudiera ser de esta manera, hermanos. Si Dios elige a unos y no tiene en cuenta sus méritos y acciones, esto hace que Dios sea arbitrario y que sea injusto. La gente piensa de esta manera, hermanos. Las doctrinas de la elección causan esta reacción en las mentes de las personas. Dios sería injusto si Dios escoge a algunos y si no toma en cuenta sus méritos, entonces Dios es injusto. Dios es arbitrario. Quiero que veamos algunos pasajes, hermanos, de la Escritura que nos arrojan luz sobre esto. Vean por favor Génesis 18:25. Génesis 18:25. Lejos de ti el hacer tal,
que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Claro está, hermanos, que Dios es justo, pero las objeciones de la humanidad se basan en un falso o en un concepto erróneo de la justicia. Vean por favor Salmo 7:9. Salmo 7:9. Dice la escritura de la siguiente manera: fenezca o muera o perezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Salmo 48:10. Dice la escritura de la siguiente manera: conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Salmo 71:19. Salmo 71:19. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas. Oh Dios, ¿quién como tú? Salmo 119:137. Salmo 119:137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. En todos estos pasajes, hermanos, se nos dice que Dios es justo. Algunos acusan a Dios de injusticia por la elección. Algunos dicen que esta doctrina es una doctrina injusta, que hace que Dios sea injusto. Pero el mismo apóstol Pablo da su argumento. En el versículo 14 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y él contesta: en ninguna manera. Y luego da su argumento. Dice: pues a Moisés dice. ¿Dónde se lo dice? En Éxodo 33:19. Dice: a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Hermanos, quiero que veamos el contexto histórico, hermanos, el contexto histórico de Éxodo capítulo 33, donde Dios dice estas palabras. Dios habla con Moisés. Moisés desciende de la montaña y se encuentra con que el pueblo de Israel estaba en una fiesta pagana, adorando a ídolos, adorando a una estatua en lugar de Dios. Y Dios dice: los voy a destruir. Hermanos, Dios posee soberanía absoluta. Dios posee soberanía absoluta y sin violar sus perfecciones o sus atributos, elige quienes recibirán su misericordia. Si Dios no hubiera sido misericordioso en Éxodo 33, todo Israel debería haber muerto. El pueblo de Israel cometió pecado. El pueblo de Dios cometió idolatría, merecían morir. En este contexto es cuando Dios dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahí en Éxodo capítulo 33, hermanos, vamos a verlo por favor para que lo entendamos mejor. Éxodo 33. Versículo 12. Perdón, versículo 18. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro,
y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo Dios, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Si vemos los versículos anteriores, hermanos, el versículo 18, capítulo 18, versículo 30, dice, y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. En este contexto, hermanos, es cuando Dios le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Qué es lo que Dios le estaba explicando a Moisés? Le estaba diciendo, Moisés, si yo no soy misericordioso, todo Israel debe morir. Este pasaje, hermanos, no debemos verlo como alguien arbitrario o alguien injusto. Debemos verlo como la declaración del juez justo que dice, todos merecen morir por cuanto todos pecaron. Vemos al juez diciendo, porque la paga del pecado es muerte. Vemos al juez diciendo, todos están depravados. Y dice Dios, pero quiero tener misericordia de algunos. Quiero tener misericordia del que yo tenga misericordia. Si Dios, mis hermanos, si Dios no eligiera soberanamente para salvación a los que Él quiso, toda la humanidad deberíamos perecer en el infierno. Toda la humanidad deberíamos estar destinados al lago de fuego. Dice el versículo 16 de Romanos, con esta misma idea, mis hermanos, con esta misma idea dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La elección de Dios, hermanos, la misericordia de Dios, la salvación de Dios, no inicia de ningún modo en el hombre, inicia con Dios. Este pasaje, hermanos, no elimina la responsabilidad humana. El hombre debe correr, el hombre debe desear, pero somos pecadores y no podemos ni podremos nunca hacer nada a menos que Dios ponga en nosotros su misericordia soberana. Romanos capítulo 8 dice que los que son de la carne no pueden agradar a Dios, no pueden cumplir la ley. Este pasaje está diciendo, hermanos, que si la salvación tiene un punto de comienzo, ese punto de comienzo es la misericordia y la gracia soberana de Dios. Da un ejemplo, hermanos, da el ejemplo de Faraón. Y dice, versículo 17, dice el versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios, hermanos, aquí estamos viendo que Dios no solamente elige a quienes hacer objetos de su amor y de su misericordia, sino que Dios también elige a quién servirá a sus propósitos y cómo servirá a sus propósitos. Dios en este pasaje, hermanos, le dice claramente a Faraón, Faraón, estás aquí para el propósito que yo tengo. Estás aquí para lo que yo digo, estás aquí para lo que yo quiero, estás aquí y te he levantado y te he puesto con este propósito. Hermanos, esto nos enseña algo maravilloso. La elección de Dios no solamente incluye a quienes
decide Dios hacer objetos de su misericordia, sino que también incluyen los medios que Dios usará para que esa persona reciba su amor. Ejemplo, Dios quiso tener misericordia de Israel y eligió a Egipto y al faraón como medios para hacerles saber su amor y su misericordia. Dios ha escogido a personas para ser receptoras de su gracia y de su misericordia, hermanos. Y Dios también ha escogido la predicación como el medio que Él quiere usar para que esas personas lleguen al conocimiento de la salvación. Vean por favor Habacuc capítulo 1 versículo 6. Habacuc capítulo 1 versículo 6. Habacuc 1:6. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. ¿Quién levantó a los caldeos, hermanos? Dios. ¿Quién puso a Faraón? Dios. ¿Quién ha puesto a las naciones que han sido grandes según la grandeza de este mundo? ¿Quién los ha puesto ahí? Dios. ¿Quién ha levantado a los líderes de las naciones y a los líderes de los pueblos? Dios. ¿Y para qué lo ha hecho, hermanos? Lo ha hecho para sus planes y para sus propósitos. Vean por favor el versículo 18, hermanos, de Romanos 9. Versículo 18, de manera que de quien quiere tener misericordia, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Moisés y Faraón eran pecadores, hermanos. Ambos pecadores. De Faraón no se dice que haya sido un asesino. De Moisés sí se dice que era un asesino. Ambos merecían el infierno. Moisés recibió misericordia y Faraón recibió el juicio. ¿Por qué? Porque esa era la voluntad de Dios. Porque ese era el deseo de Dios. Esa era la voluntad soberana de Dios. Vean por favor Primera Tesalonicenses 5:9. Primera los Tesalonicenses 5:9. Dice la palabra de Dios, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 2:12. Segunda de Pedro 2:12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Qué dice este pasaje, hermanos? Estos pasajes nos dicen que unos reciben misericordia y otros reciben el justo juicio por sus obras, todo por la voluntad soberana de Dios. No sé, hermanos, si estas enseñanzas puedan confrontar contra la idea que tenemos. Pero como dije al principio, esta doctrina está en la Biblia, esta es escritura, hermanos. Hace unas semanas una persona se refirió a mí como calvinista,
Hermanos, no queremos sonar calvinistas, queremos decir lo que la Biblia dice. Y esto está aquí en la Biblia, hermanos. Dice el versículo 18, de manera que al que quiere endurecer, endurece. Versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia. Moisés y Faraón, Dios quiso tener misericordia de Moisés. Y al que quiere endurecer, endurece. Dios quiso endurecer a Faraón. Y quiero que quede claro, hermanos, Dios no creó la incredulidad en Faraón, pero sí retiró toda su influencia divina, y dejó que el perverso corazón de Faraón buscara su propio pecado sin ningún estorbo. Romanos capítulo 1 lo describe. Veámoslo, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 24. Dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Dice, los entregó a la inmundicia. Dios dejó que la humanidad siguiera su propio camino. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué significa todo esto? No significa que Dios hizo una mente reprobada en ellos. No quiere decir que Dios creó en ellos pasiones vergonzosas. Ellos eso ya lo tenían en su corazón. Dios solamente los dejó a que siguieran su propia y loca carrera desenfrenada. Dios no creó la dureza en el corazón de Faraón. Simplemente quitó su influencia para que esa dureza, nacida de un corazón caído y pecaminoso, demostrara todo lo que había dentro de él. El apóstol Pablo nuevamente se adelanta a la posible objeción a esto. Dice el versículo 19 de Romanos 9. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? ¿Por qué Dios inculpa de pecado entonces? ¿Por qué Dios condena? La primera respuesta, hermanos, la vemos ahí mismo en el versículo 20. Hasta el 24 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para que los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hermanos, el apóstol Pablo hace una analogía entre algo muy conocido para ellos, un alfarero y su obra de alfarería. El apóstol Pablo dice, miren, es algo irracional y arrogante que los hombres cuestionen la elección divina. Es algo, y yo quiero que quede claro aquí, hermanos, yo de ningún modo creo en una elección para condenación. Creo en una elección para salvación. Y es algo irracional, es algo arrogante que los hombres cuestionen el por qué Dios escoge a algunos para salvarlos.
Es la misma arrogancia, hermanos, es la misma irracionalidad que presentaría un pedazo de barro cuestionando el propósito del alfarero. Hermanos, es imposible que un pedazo de barro cuestione la obra que hace el alfarero con él. Y es lo mismo, hermanos. Y toda esta cuestión viene por la educación humanista que hemos recibido. La educación que hace al hombre el centro de todo, que hace al hombre el centro del universo, que el hombre juzga a Dios con su propia mente, que el hombre cuestiona todas las decisiones de Dios con su propia y supuesta racionalismo e inteligencia, cuando lo único que está demostrando es que el hombre ha perdido toda inteligencia, como dice Romanos capítulo 1, su necio corazón es entenebrecido. Hermanos, la humanidad dice, pero ¿por qué Dios hace esto? ¿Y qué derecho tiene la simple criatura de reclamarle algo a su creador? No tiene ningún derecho. Es irracional, es arrogante, hermanos. Dios no ha puesto el mal en el corazón del hombre. Dios no ha actuado positivamente para que los hombres sean pecadores. La elección no dice que Dios decidió que alguien fuera pecador. La elección dice que alguien que era pecador, Dios decidió hacerlo objeto de su amor y objeto de su gracia. ¿Por qué Dios ha permitido el mal, hermanos? Pues aquí lo dice. ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira? Dios ha permitido el mal, hermanos, para que la humanidad nos demos cuenta de qué es lo que Él piensa acerca del pecado, para que la humanidad nos demos cuenta que su reacción ante el pecado, su actitud hacia el pecado es ira. La gente piensa, hermanos, que Dios no se aira contra el pecado. Dios está irado contra el pecado, mis hermanos. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No, pero tú puedes acercarte a Dios así como tú eres. No, no puedes acercarte a Dios porque Dios está airado con el pecado. Dios ha querido dar a conocer su poder. Dios ha querido hacer un despliegue de las riquezas de su misericordia. Cada persona salvada, hermanos, no es de ningún modo alaba a esa persona. Cada persona escogida por Dios, cada persona conocida por Dios, cada persona llamada por Dios, cada persona justificada por Dios, es un monumento a la gloria de la gracia de Dios, mis hermanos. Cada persona salvada es un despliegue, hermanos, de la riqueza de la misericordia de Dios. Nadie es tratado injustamente, hermanos. Nadie es tratado injustamente por Dios. Unos reciben un trato justo. ¿Cuál es el trato justo? ¿Cuál es la justicia? Pues lo que sus obras ganaron. La condenación, el infierno. Otros reciben misericordia por la gracia de Dios. No es injusticia de ningún modo, hermanos. No es injusticia de ningún modo. La incredulidad de Israel, hermanos, no es incompatible con el plan de Dios. Versículos 25 al 29 se nos enseña, hermanos, que la falta de fe de Israel refleja lo que fue registrado por los profetas. En Oseas en Oseas, allí en los versículos 25 al 26, dice la palabra de Dios, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Oseas profetizó la restauración de Israel, hermanos, pero para que hubiera una restauración de Israel, primero había necesidad de una incredulidad de Israel. Isaías
profetizó también la incredulidad de Israel. Versículos 27 al 29. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Perdón, era hasta el 29. Isaías, hermanos, profetizó la cautividad de Judá, el reino del sur, durante cierto tiempo. Él dijo, esta nación va a ser cautiva durante cierto tiempo. Esto, hermanos, era una visión anticipada del rechazo de Israel en nuestros tiempos. Ellos rechazaron a su Mesías, y al igual que en el Antiguo Testamento, Judá rechazó las leyes de Dios y fue llevada a la cautividad, fue destruida y dispersada durante cierto tiempo. Eso también es una visión anticipada de lo que Israel iba a hacer con su Mesías y de cómo iba a venir su destrucción, su dispersión, pero también su futura restauración. La incredulidad de Israel, hermanos, confirma lo que la Biblia dice. El requisito para la justificación es la fe. Versículos 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrita: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Este pasaje, hermanos, simplemente está diciendo: los que han recibido misericordia desde el tiempo anterior hasta nuestros tiempos, la reciben por la fe. Y los que han recibido juicio, lo reciben justamente por sus obras. Hermanos, todo esto nos enseña algo muy importante. Nos enseña algo que ha sido rechazado por muchos cristianos, aún cristianos en los tiempos modernos. Rechazan la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. La soberanía de Dios, hermanos, es indispensable para la salvación. ¿Por qué? El hombre estaba perdido, hermanos. Es decir, no podía salvarse a sí mismo. Era culpable. Nadie podía perdonarlo sino solamente Dios, en contra de quien había pecado. Veamos esta línea de pensamiento, hermanos. El hombre estaba perdido. Era culpable y nadie sino solamente Dios podía salvarlo. Era por naturaleza hijo de ira. No merecía el bien, hermanos, ni era capaz de cambiar su naturaleza. Estaba aliado con el enemigo de Dios. Poseía una mente enemistad con Dios. Poseía una mente no sujeta ni capaz de ser sujetada a la ley o a la voluntad de Dios. El hombre sabía que estaba haciendo cosas dignas de muerte y no solamente persistía en ellas, sino que daba su aprobación de cómplice a los que practicaban estas cosas. Como consecuencia, hermanos, cualquier movimiento hacia la salvación del hombre debería nacer de Dios, no del hombre. Dios, por ser Dios, sabía de antemano, hermanos, que la actitud de todo hombre hacia sus propuestas sería de oposición. Hermanos,
Dios debería elegir vencer la resistencia de esos hombres. Él podría haber elegido no vencer la resistencia de nadie. O él podría haber decidido vencer la resistencia de todos. O él podría haber elegido vencer la resistencia de algunos. Sostener, hermanos, que Dios es incapaz de vencer esa naturaleza caída del hombre, eso es limitar su poder. Hermanos, Dios, no debemos pensar, no debemos pensar de ninguna manera que Dios es injusto. Dios no tenía la obligación de salvar a nadie. Dios pudiera haber elegido no salvar a nadie. Dios pudiera haber elegido salvarlos a todos. O Dios pudiera haber elegido salvar a los que Él quiso. Que Dios los bendiga, hermanos. Espero que esto haya quedado claro y que sea de bendición para ustedes. Que Dios les bendiga.